Hay nombres que, con solo mencionarlos suavemente, evocan un torrente de recuerdos de juventud en el público, y Daniela Romo es uno de ellos. Una mujer que emergió de los focos con una belleza única, una voz única, y un aura que pocos pueden emular. Durante décadas el público la recordó no solo por su música, no solo por sus papeles, sino también por la imagen de una mujer que siempre mantuvo un porte discreto, tranquilo y algo misterioso. Pero recientemente, el nombre de Daniela Romo se ha convertido inesperadamente en tema de conversación. Se rumorea sobre un matrimonio a los 66 años. Se habla del nuevo amor de su vida. Se dice que finalmente ha roto su silencio después de tantos años de vida privada. Al escuchar esto, muchos probablemente se sorprendan, ¿verdad? Durante mucho tiempo Daniela Romo ha sido el tipo de artista que fascina e intriga al público. Brilla con fuerza en el escenario, pero su vida privada está envuelta en un tenue velo, tranquila, sin pretensiones, difícil de ver a través de ella. Por lo tanto, la mera aparición de un titular sensacionalista relacionado con su vida amorosa inmediatamente genera preguntas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Se trata de un hito tardío pero hermoso en la vida de Daniela Romo? ¿O es solo una invención basada en unas pocas declaraciones, apariencias y detalles incompletos? Y si realmente hay un cambio en su corazón, ¿qué la llevó a elegir este momento en particular para confrontar al público de una manera diferente? En este video iremos despacio. No se apresuren a creer los titulares sensacionalistas. No se apresuren a juzgar. Repasemos la trayectoria de Daniela Romo, desde los focos, sus años tranquilos, hasta por qué un solo rumor sobre el amor es suficiente para causar revuelo en todas partes. Y cuanto más profundicen en esta historia, más se darán cuenta de que lo que a la gente le importa no es solo si está enamorada o no. Es que, después de todo el mundo quiere saber si una mujer que ha vivido tanta luz y tanto silencio ha encontrado finalmente un verdadero refugio para su corazón. Para entender por qué incluso un simple rumor sobre una relación romántica puede causar revuelo entre el público cuando se menciona a Daniela Romo, tenemos que remontarnos al principio, a la imagen de una joven que se adentró en el mundo artístico no por la publicidad, sino por su talento genuino. Daniela Romo es el tipo de artista que cautiva más cuanto más la observas. No es una belleza que te abrume desde el primer momento, sino un carisma que deja una huella imborrable. Desde la música hasta la televisión, ha dejado huella. El público la adora por su voz profunda, su forma refinada y contenida de expresar emociones, pero que aún así llega al corazón del oyente. Luego, a medida que su nombre empezó a cobrar fuerza, el público se fue acostumbrando a una Daniela Romo que siempre se mostraba refinada, elegante y llena de confianza. No necesitaba escándalos para que se hablara de ella, no necesitaba dramas personales para mantener la atención. En un mundo del entretenimiento que anhela titulares sensacionalistas, historias impactantes y relaciones intrigantes, Daniela Romo eligió su propio camino. Más discreto, más privado, pero más perdurable. Y eso es lo que la hace especial, porque cuanto más reservada es, más quiere saber el público, cuanto menos habla de su vida personal, más preguntas sin respuesta surgen. ¿Por qué no comparte mucho sobre su vida amorosa? ¿Ha habido alguien realmente en su vida? ¿Acaso Daniela Romo amó profundamente, pero decidió guardárselo para sí misma? ¿O simplemente quiere ser recordada por su carrera, no por sus aventuras extramatrimoniales? Han pasado los años y esa imagen permanece casi inalterada. Daniela Romo sigue ahí, elegante, firme, profesional y con la distancia justa para mantener la curiosidad del público. Es como un hermoso libro colocado en una habitación bien iluminada. Todos lo ven, todos quieren abrirlo y leerlo, pero no todos pueden tocar sus páginas más profundas. Así que cuando surgieron rumores sobre su matrimonio, un nuevo amor, sobre su rompiendo el silencio, la fuerte reacción del público nos sorprende, porque después de tantos años de conocer a Daniela Romo en el escenario y las cámaras, de repente se abre la puerta a su vida privada, antes cerrada. Y lo que hace que esta historia sea aún más notable es quizás que, tras la curiosidad del público, se esconde una pregunta mucho más importante. Después de tantos años bajo los focos, ¿necesita Daniela Romo, como cualquier otra persona,
un lugar donde su corazón pueda encontrar paz, ser comprendida y amada de la manera más pacífica. Pero quizás lo que distingue a Daniela Romo de muchas de sus contemporáneas no es solo su fama, sino la forma en que navega sus años de silencio. Cuando las luces del escenario se atenúan, cuando los aplausos se desvanecen, lo que queda ante una artista es siempre un vacío muy real. Y para alguien tan reservada como Daniela, ese silencio parece aún más profundo de lo que la gente imagina. El público suele estar acostumbrado a ver a los artistas en sus versiones más bellas, refinadas y radiantes, pero pocos saben que cuanto más se vive en el mundo del glamour, más se aprende a ocultar las emociones. Una sonrisa hermosa no necesariamente significa un corazón en paz, una compostura muy elegante. No necesariamente significa que esa persona no haya experimentado noches muy solitarias. Con Daniela Romo esto solo aumenta la curiosidad del público, porque nunca ha sido de las que salen a contar pérdidas personales para ganar compasión, no convierte su vida privada en un segundo plano, no convierte las emociones en titulares, y ese mismo silencio, con el paso de los años, se ha convertido en terreno fértil para todo tipo de especulaciones. A veces bastaba una sola aparición íntima con alguien, un comentario críptico, una mirada ligeramente inusual en una entrevista, para que la gente empezara a construir toda una historia de amor. Desde rumores sutiles hasta especulaciones desmesuradas, todo se aferraba al nombre de Daniela Romo como una sombra. Pero, ante todo, ella casi siempre mantenía su enfoque, sin dar demasiadas explicaciones, sin perseguir cada rumor para corregirlo y, desde luego, sin dejarse arrastrar por el torbellino de la controversia. Esa es la decisión de una persona muy fuerte, pero también podría ser la decisión de alguien demasiado acostumbrada a guardarse lo más íntimo de su corazón para sí misma. Por lo tanto, este último revuelo es particularmente significativo. No fue como las antiguas especulaciones fugaces. Esta vez la reacción del público pareció diferente. Ya no era solo curiosidad, sino una extraña mezcla de emociones, como la esperanza. Ojalá que después de todos estos años, esta mujer realmente estuviera encontrando su propia felicidad. Ojalá que, tras años viéndola fuerte, independiente y orgullosa, el público pudiera finalmente presenciar a una Daniela Romo ablandándose de felicidad. Pero la esperanza es una cosa, la verdad es otra. En una época donde un solo titular sensacionalista basta para desatar un frenesí en redes sociales, la línea entre una declaración normal y una confesión a veces es aterradoramente delgada. Podría ser simplemente una declaración sacada de contexto, podría ser simplemente un momento interpretado de forma demasiado romántica, o podría ser que la gente haya observado la compostura de Daniela Romo y haya escrito su propio final, el que quiere creer. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Porque detrás de las especulaciones sobre matrimonio o un nuevo amor, en realidad hay una confrontación silenciosa entre dos cosas. Por un lado, la verdad que el personaje se guarda para sí misma y por otro, la curiosidad del público, siempre queriendo llenar el vacío con imaginación. Cuanto más silenciosa es Daniela Romo, más gente quiere oírla hablar. Cuanto menos dice, más cree el público que algo muy importante debe estar oculto. Y en esa misma anticipación, una pregunta comienza a surgir con más claridad que nunca. Si un día Daniela decide realmente abrirse al público, ¿qué dirá primero? ¿Sobre el amor? ¿Sobre la soledad? ¿O sobre el precio de vivir demasiado tiempo bajo la mirada de millones de desconocidos? Y entonces, sucedió lo que casi todos predijeron. La historia empezó a trascender los simples chismes. Desde unos pocos titulares intrigantes, breves fragmentos en línea, un boca a boca cargado de emoción, todo se convirtió gradualmente en un evento importante que todos querían comentar. Algunos creyeron de inmediato, creyeron muy rápido, porque querían creer que, después de todos estos años, Daniela Romo merecía un nuevo capítulo en su vida. Para ellos, la idea de un matrimonio tardío, un amor que llegó lenta pero profundamente, sonaba tan hermosa que casi nadie se atrevía a dudarlo. La miraban con cariño, como si finalmente la mujer que había experimentado tantas temporadas de luz y silencio estuviera a punto de tomar la mano de alguien y caminar por el resto de su vida. Pero, por otro lado,
Había bastantes personas más reservadas. Empezaron a cuestionarse: ¿de dónde provenía esta información? ¿Había una declaración completa? ¿Había pruebas claras? ¿O es solo una colección de detalles dispares, ensamblados en una historia tan convincente que la gente la cree fácilmente? Y cuantas más preguntas se hacen, más nos damos cuenta de un fenómeno muy común en la actualidad. Con solo unas pocas palabras fuertes, una forma hábil de expresarlo, las emociones de las masas pueden ser engañadas, incluso antes de que la verdad tenga la oportunidad de hablar. Es entonces cuando esta historia ya no se trata solo de Daniela Romo, se convierte en un espejo que refleja cómo el público ve a las celebridades. A menudo, no solo nos importa cómo viven, sino que inconscientemente queremos que vivan según un guión que nos parece hermoso. Una mujer talentosa y discreta que ha pasado por muchos altibajos, a los ojos de la mayoría, casi perfecta para un final romántico. Y así, independientemente de lo que haya dicho o no, independientemente de si la historia es cierta o no, mucha gente todavía quiere aferrarse a esa versión. Eso es lo más extraño. Quizás Daniela Romo no haya confirmado las especulaciones del público. Quizás simplemente vive como siempre, tranquila, elegante y alejada de cualquier conmoción innecesaria. Pero esa misma calma, a ojos de los demás, se convierte en una señal. La gente empieza a interpretar su silencio de mil maneras. ¿Será evasión? ¿Una confirmación tácita? ¿Reticencia a hacerlo público? ¿O simplemente entiende que no vale la pena responder a todos los rumores? Desde cierta perspectiva, también es desgarrador. Tras muchos años en el mundo del espectáculo, Daniela Romo debe estar muy familiarizada con la interpretación de cada gesto. Una mirada se convierte en una historia, una sonrisa, en un significado oculto, una apariencia inusual. Puede verse arrastrada a una cadena de especulaciones. Dicen que los artistas están acostumbrados, así que probablemente ya no sienten la presión, pero en realidad estar acostumbrado no significa que no sea agotador. Es solo que han aprendido a ocultar su cansancio, con más belleza que la persona promedio. Y ese es quizás el verdadero clímax de esta historia: ni un anillo, ni una boda, ni una confesión impactante, sino el momento en que el público se da cuenta de que detrás de todos los titulares sensacionalistas todavía hay una persona real, una mujer que ha vivido lo suficiente para comprender el valor de la privacidad. Ha pasado por lo suficiente para saber que no toda la felicidad necesita anunciarse a gritos, y quizás ha alcanzado una paz que cuanto más intenta el público adivinar, menos puede comprender plenamente. La pregunta ahora ya no es: ¿está Daniela Romo realmente enamorada? La pregunta más importante es: ¿por qué un pequeño rumor sobre su corazón conmovió a tanta gente? Quizás, en el fondo, el público no solo siente curiosidad por ella, sino que también confía en la historia con la creencia de que, a cualquier edad, uno tiene derecho a esperar algo amable. Y si eso es cierto, entonces la parte más conmovedora de esta historia probablemente esté por venir, porque a veces lo que más vale la pena escuchar no es lo que dice la multitud, sino lo que Daniela Romo ha guardado en silencio en su corazón durante tantos años. Hay algo muy extraño en cómo el público ve a Daniela Romo. Es que siempre ven primero su fuerza, una fuerza que no necesita ser ostentosa, sin alzar la voz, sin intentar demostrar nada, simplemente estar ahí. Es suficiente para que los demás perciban que es una mujer que ha pasado por mucho en la vida. Y a menudo, personas así son las más fáciles de malinterpretar. Porque cuando alguien siempre parece tranquilo, la gente asume que no se lastima fácilmente. Cuando alguien está acostumbrado a los focos, al público, a los altibajos de su carrera, la gente asume que también está acostumbrado a la soledad, a la presión, al vacío en su vida personal. Pero en realidad, nadie puede acostumbrarse a sentir que le falta algo importante en el corazón. Es solo que algunos hablan de ello, y otros se lo guardan. Para muchos espectadores, Daniela Romo pertenece a la segunda categoría. No convierte su tristeza en una historia para que otros se compadezcan. Tampoco usa su vida privada como material para llamar la atención. Lo que el público ve más en ella es su profesionalismo, su porte digno y la forma en que navega el paso del tiempo sin caer en lo anticuado. Pero es precisamente esta apariencia aparentemente sólida la que despierta aún más curiosidad por la parte de su vida de la que no habla.
¿Alguna vez Daniela Romo se ha sentado sola después de una larga actuación y ha encontrado la sala extrañamente silenciosa? ¿Alguna vez, entre los elogios, las flores, las miradas de admiración, ha sentido la falta de una mano que realmente la comprendiera? Nadie puede responder con certeza, y nadie debería atreverse a responder por ella. Pero hay algo que casi todos intuyen. Mantener tanta discreción durante tantos años en un mundo que adora entrometerse en la vida de las personas dice mucho. Demuestra que sabe lo que necesita, y más aún lo que debe mantenerse en privado. Por lo tanto, cuando el público se enteró de la posibilidad de que Daniela Romo estuviera iniciando una nueva relación romántica, la reacción no fue solo curiosidad, fue una genuina moderación. A muchos no les importó si era impactante o no. Simplemente sintieron que si una mujer así era realmente feliz, era una noticia hermosa, muy hermosa, porque la felicidad, cuando se trata de jóvenes, los llena de alegría. Pero cuando se trata de alguien que ha superado muchas tormentas, evoca una profunda emoción. Quizás todos entiendan que cuanto más madura una persona, menos impulsivamente ama. Tampoco abre su corazón con la misma facilidad que antes. Si en algún momento de su vida Daniela Romo realmente hizo espacio para alguien en su corazón, seguramente no fue por un momento de debilidad. Debió de una inmensa confianza, de una inusual sensación de seguridad, de una conexión lo suficientemente profunda como para que alguien acostumbrado a mantener la distancia acepte acercarse. Y es por eso que el público sigue queriendo verla feliz. No porque necesiten otra hermosa historia de amor para entretener, sino porque para muchos Daniela Romo representa la imagen de innumerables mujeres, fuertes, independientes, seguras de sí mismas, viviendo con dignidad, pero en algún lugar aún hay momentos de silencio que no siempre son fáciles de identificar. Al mirarla, uno no solo ve a una artista famosa, también se ve a sí misma en sus años de formación, aprendiendo a sonreír con más calma, a hablar menos, a ocultar más sus sentimientos, pero también anhelando ser comprendida más que nunca. Por lo tanto, cuanto más se profundiza en esta historia, más se comprende que lo que mantiene al público enganchado no son solo los rumores de matrimonio o nuevo amor. Lo que los cautiva es que, detrás de todo, Daniela Romo plantea una pregunta muy humana. Después de ser fuertes durante tanto tiempo, ¿acaso todos anhelarán ser vulnerables a una sola persona? Y quizás es en este punto que la historia comienza a tocar un nivel emocional más profundo, porque si Daniela Romo verdaderamente alberga una nueva alegría en su corazón, entonces lo precioso no reside en la sorpresa de la información, sino en el hecho de que el corazón humano, no importa cuántos años pasen, parece saber siempre cómo reavivar cuando se encuentra con la verdadera sinceridad. Y entonces surge la pregunta más importante. Si Daniela Romo nunca dijo explícitamente nada sobre casarse a los 66 o encontrar al amor de su vida, ¿por qué tanta gente creyó la historia tan rápido? La respuesta probablemente resida en algo muy familiar, pero que invita a la reflexión. Es decir, cuando una figura ha vivido bajo la veneración del público durante tanto tiempo, la gente ya no solo la escucha con los oídos, sino con sus emociones, sus recuerdos e incluso con los deseos tácitos que el propio público deposita en sus vidas. Con Daniela Romo esto es aún más evidente. No es el tipo de estrella que ves una vez y luego olvidas. Pertenece a ese grupo de artistas cuya imagen se fortalece con cada año que pasa. Una voz que acompañó la juventud de innumerables personas, un rostro que apareció en épocas muy especiales de la televisión y la música. Su actitud siempre hizo que el público sintiera que no era solo una figura en el escenario, sino también parte de sus recuerdos, y una vez que el público siente ese cariño por alguien, se deja convencer fácilmente por historias que le llegan al corazón. Sobre todo cuando esa historia tiene un tono esperanzador. Una mujer que ha vivido muchos años aún hermosa, aún fuerte, aún discreta. De repente, se asocia con la imagen de un nuevo amor. Esa sola idea basta para ablandar el corazón del público, porque ataca una creencia taquilla a la que todos quieren aferrarse, que la vida no cierra la puerta a la felicidad solo por la edad, que después de todos los altibajos uno aún puede encontrar algo que le haga sonreír con más dulzura, que el corazón, por muy experimentado que sea, aún tiene derecho a conmoverse. Y así,
A partir de unas pocas piezas de información incompleta, una historia completa comenzó a formarse en la mente de la mayoría. Algunos notan el sutil cambio en su actitud y dicen: algo debe estar pasando. Otros escuchan una declaración más suave, más privada de lo habitual, y la interpretan inmediatamente como una confesión. Algunos ni siquiera necesitan saber la fuente de la información, simplemente encuentran la historia demasiado hermosa. Así que deciden creerla. No por ingenuidad, sino porque a veces la gente está dispuesta a creer algo bueno incluso antes de verificarlo. Pero es aquí donde aparece la línea más delgada, porque entre la emoción y la verdad, la brecha nunca se ha difuminado tan fácilmente como en la era de los titulares cortos, los recortes rápidos y la especulación que se propaga a una velocidad vertiginosa. Una frase sugerente puede convertirse en una declaración definitiva. Un momento privado puede transformarse en un anuncio oficial, un silencio perfectamente normal. También puede considerarse una confirmación no verbal. Pensándolo bien, uno siente simpatía por Daniela Romo y simpatía por el público. Simpatizo con Daniela Romo porque, hable o no, guarde silencio o hable, mantenga las cosas en privado o las comparta, el público aún puede descifrar docenas de diferentes capas de significado de sus palabras. Y simpatizo con el público porque no solo busca noticias, buscan la seguridad de que alguien a quien aman está bien, a salvo y quizás incluso feliz de la manera más dulce. Entonces, ¿dónde reside la verdad? Quizás, al menos por ahora, la verdad no resida completamente en lo que se difunde, se encuentra en un punto intermedio entre lo que el público quiere creer y lo que Daniela Romo realmente decide compartir. Se encuentra donde las emociones de la multitud se topan con los límites de la privacidad personal. Se encuentra donde la gente tiene que aceptar que algunas historias, por muy hermosas que sean, no pueden considerarse verdaderas simplemente porque mucha gente quiere que lo sean. Y quizás Daniela Romo lo entiende mejor que nadie. Cualquiera que haya vivido lo suficiente con la fama comprenderá que cuanto más famoso eres, más fácil es para otros continuar tu historia. Tu vida será constantemente escrita por otros a través de la especulación, las expectativas y los vacíos que la multitud se niega a dejar. Por lo tanto, a veces, lo más difícil no es enfrentar los chismes, sino evitar ser absorbido por la versión que otros crean. Desde esa perspectiva, esta historia cobra de repente mucha más profundidad. Ya no se trata de si un artista se casa o no, se convierte en una cuestión sobre el derecho a la privacidad en un mundo que exige constantemente saberlo todo, sobre el derecho a ser feliz sin tener que hacerla pública, sobre el derecho a amar, si se ama, de forma tranquila y madura, en lugar de tener que satisfacer la mirada ansiosa de millones de espectadores. Y quizás eso sea lo más admirable de Daniela Romo. No por lo que dijo, sino por todos estos años, ha mantenido un silencio tan profundo que nadie puede romperlo fácilmente. Pero ese mismo silencio es lo que hace que el público quiera acercarse. Cuanto más incierto es algo, más gente quiere saber. Cuanto menos confirmado está, más se exagera la historia. Y ahora, todo parece acercarse a un punto muy delicado. O Daniela Romo seguirá dejando que el silencio responda por ella, o una simple declaración cambiará por completo la forma en que el público ve esta historia, completamente diferente. Y supongamos, si un día Daniela Romo hablara abiertamente sobre todos los rumores, ¿qué sería lo primero que querría proteger? ¿Su honor? Quizás, porque para una artista que ha dedicado su vida a construir su imagen a través de un trabajo serio, talento genuino y una meticulosidad que casi nunca se permite descuidar, el honor nunca es un asunto menor. No se trata solo de cómo la ve el público, también se trata de cómo se ve a sí misma después de todos estos años bajo los focos. Alguien como Daniela Romo seguramente entiende muy bien que los rumores aparentemente inofensivos pueden distorsionar sutilmente la historia de su vida si no se controlan. Pero también es posible que lo que quiera proteger no sea el honor en el sentido amplio del que la gente suele hablar, podría ser simplemente su privacidad, un espacio privado muy pequeño, muy humano, muy común. Lo que a las celebridades a menudo les cuesta más mantener es algo que no pueden comprender del todo. Piénsalo, para una persona común, si surge una nueva alegría, una nueva relación, alguien que le reconforta el corazón después de tantos años, tiene derecho a guardar silencio todo el tiempo que quiera.
Puede tomarse su tiempo, reflexionar sobre las cosas con detenimiento, dejar que todo se desarrolle con tranquilidad antes de revelarlo. Pero las celebridades a veces ni siquiera han comprendido del todo sus propios sentimientos cuando miles de personas ya han revelado esa historia por ellas, y eso es probablemente lo que Daniela Romo quiere evitar. No todos tienen el coraje de sacar a la luz lo más preciado de su corazón. No todos los amores pueden crecer bajo escrutinio. Algunos sentimientos, cuanto más se les presiona, más se encogen. Algunas relaciones, cuanto más se les presiona para confirmarlas, más difícil es mantener su belleza inicial. Así que si Daniela Romo realmente protege algo muy privado, su silencio no es necesariamente evasión, quizás sea la forma más sutil de protegerlo. Y luego hay otra posibilidad, más profunda, más silenciosa. Quizás la persona que Daniela Romo protege es otra. No es ella misma, no es su nombre, sino alguien que, intencional o involuntariamente, ha entrado en un estado emocional que no quiere que el público perturbe. Porque cuando un artista famoso se ve envuelto en un escándalo romántico, la presión no solo recae sobre él, puede recaer sobre cualquiera que se vea involucrado en la historia, un amigo, un confidente, un compañero, o simplemente alguien lo suficientemente amable como para no aparecer en los titulares, y quizás, a la edad de Daniela Romo, si estuviera enamorada, pensaría más en proteger a la otra persona que en demostrarle algo al mundo. Al escuchar esto me doy cuenta, a veces el silencio no es frío en absoluto, es simplemente una forma de amor discreto. El público suele pensar que si no hay nada, simplemente hay que negarlo y olvidarlo, pero la vida no es tan simple. A veces, cuanto más explicas, más complicadas se vuelven las cosas. Cuanto más respondes, más indaga la gente. Cuanto más se dice no, más cree el público que debe haber algo complejo detrás de ese no. Daniela Romo sin duda entiende muy bien este juego. Una vez que el público decide creer cierta versión, a veces la verdad ya no es lo que quieren oír. Así que si sigue en silencio, no es necesariamente porque no tenga nada que decir. Podría ser simplemente porque sabe que no todos la escuchan de verdad. Algunos solo quieren la confirmación para seguir difundiendo el rumor. Otros buscan un momento emotivo para usar como nuevo titular. Y también hay personas, francamente, a quienes no les importa toda la verdad. Solo les importa qué historia les conmueve más. Por lo tanto, si Daniela Romo realmente decide hablar, es muy probable que no sea una confesión, como el público espera. Podría ser solo una declaración muy breve, muy tranquila, muy típico de Daniela, una declaración suficiente para redefinir los límites, suficiente para recordarles a todos que detrás del glamour todavía hay una persona que tiene derecho a mantener su privacidad. Basta decir que no todo lo bello necesita ser publicitado y no todo lo que se rumorea se hace realidad. Pero la paradoja es que cuanto más se piensa en la posibilidad de que Daniela Romo hable, más ansiedad se genera. Ya no solo por curiosidad, sino porque todos sienten que detrás de ese silencio, sin duda, hay una historia que merece respeto. Ya sea amor verdadero o simplemente un malentendido sobre su vida privada, le pertenecía a ella antes de que perteneciera al público. Y quizás aquí es donde la historia toca el punto más sensible. Cuando el público comienza a enfrentarse a dos opciones, seguir exigiendo una respuesta clara o aprender a amar a Daniela Romo con más madurez, es decir, aceptar que hay cosas que no necesariamente necesitas saber para que te importe de verdad. Porque, en definitiva, lo más valioso de una mujer como Daniela Romo quizá no sea de quién está enamorada, si está casada o no, o si rompe el silencio como lo describe el título. Quizás lo más valioso es que a lo largo de todos estos años ha sabido ser amable con sus emociones. No ha cambiado. Se convirtió en una actuación. No la usó como moneda de cambio para llamar la atención. No se trataba de dejar que el mundo decidiera por ella cómo amar, cómo ser pública o bajo qué mirada vivir el resto de su vida. Y en una época donde todos están presionados a hablar, presumir y confirmar de inmediato, la serenidad de Daniela Romo, pensándolo bien, es precisamente lo que le ha ganado el mayor respeto, y quizás, después de todo, la forma más hermosa de ver esta historia sea aferrarse a ella con calma. La admiración por un artista es muy natural. La curiosidad por su vida también lo es. Pero entre la admiración y ahondar demasiado en la vida privada de alguien, siempre debe haber un límite.
especialmente con Daniela Romo, una persona que ha vivido durante muchos años con amabilidad, talento genuino y un porte que nunca necesitó fanfarrias para ser recordado. Quizás la historia de amor sea verdadera, quizás no. Pero sea cual sea la respuesta, Daniela Romo sigue siendo respetada por una cosa muy clara. No vive para satisfacer la curiosidad de la multitud. Vive a su propio ritmo, tranquila, discreta y digna. Y quizás eso es precisamente lo más valioso. Porque en una época donde todos quieren hablar rápido y abiertamente, Daniela Romo nos recuerda que hay alegrías que no necesitan ser exhibidas, hay emociones que no necesitan explicación, y hay personas que, cuanto más silenciosas son, más respeto inspiran. Si de verdad es feliz, que sea una felicidad serena y preciada. Y si todo son solo especulaciones, al menos esta historia demuestra que el público aún tiene a Daniela Romo en un aprecio muy especial, no solo por ser una estrella, sino porque encarna la imagen de una mujer fuerte, profunda y adorable. En definitiva, quizás lo más importante no sea si Daniela Romo está casada o no, sino que después de todos estos años todavía hace creer a la gente en la belleza de la madurez, en un corazón que sabe apreciar y en una felicidad que no necesita fanfarrias para ser verdaderamente valiosa. Si también consideras que la historia de Daniela Romo es más que un simple rumor, sino también una historia sobre la privacidad, la dignidad y el derecho a la felicidad a cualquier edad, dale a me gusta al video. Eso realmente motiva al canal a seguir creando contenido más significativo, profundo y conmovedor. Y no olviden compartir este video con quienes también aman a Daniela Romo, o simplemente con quienes aún creen que el amor hermoso nunca llega tarde. ¿Y ustedes qué opinan? Si el amor verdadero aparece muy tarde en la vida, ¿deberíamos declararlo públicamente o guardárselo para nosotros mismos? Dejen un comentario abajo. Me encantaría leer su opinión. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse las próximas historias.